¿verdad? Ya está. ¿Ustedes me escuchan bien? Buenas tardes. Sí, se escucha, Licky, ya está grabando la clase también. Sí, compañeros, buena tarde. Un gusto poderlos saludar. De parte del Magíster Alexander, de Andrés y de mi persona, un gusto poder estar acá con ustedes para poder hoy abordar lo relacionado a la presidencia de la República. Vamos a ir viendo esos aspectos, como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, ¿verdad? De atribuciones, vamos a interactuar un poco con la lectura de los artículos, deberes, sistemas de sustitución, requisitos. Se les va a dar ahí una pauta para que analicen el artículo 144 y 145 de la Constitución. Después vamos a ver las prohibiciones, ¿verdad? Entonces, si me hacen favor ustedes, tener ahí a la mano su Constitución, vamos a iniciar con las atribuciones de nuestro jefe de Estado y de gobierno, ¿verdad? Que es el señor presidente de la República. Artículo 183, por favor, de la Constitución, que fue el que tuvimos a bien haber estudiado y dialogado en la sesión pasada, que son las atribuciones. Está bien aquí establecido como funciones del presidente de la República. También le podemos dar la denominación de atribuciones que están contenidas en el artículo 183. Si alguien me puede apoyar con la lectura, por favor, del artículo, muy agradecido. Saludos a todos. ¿Puedo, licenciado? Helen, por favor, sí, si es usted tan amable, se lo agradecemos bastante. Buena tarde, bienvenida. Muy bien, gracias. Artículo 183. Funciones del presidente de la República. Son funciones del presidente de la República: A. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. B. Proveerla a la defensa y a la seguridad de la nación, así como a la conservación del orden público. C. Ejercer el mando de las Fuerzas Armadas de la Nación con todas las funciones y atribuciones respectivas. D. Ejercer el mando de toda la fuerza pública. E. Sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que estuviere facultado por la Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes sin alterar su espíritu. F. Dictar las disposiciones que sean necesarias en los casos de emergencia grave o de calamidad pública, debiendo dar cuenta al Congreso en sus sesiones inmediatas. G. Presentar iniciativas de la ley al Congreso de la República. H. Ejercer el derecho de veto con respecto a las leyes emitidas por el Congreso, salvo los casos en que no sea necesaria la sanción del Ejecutivo de conformidad con la Constitución. Y presentar anualmente al Congreso de la República, al iniciarse su periodo de sesiones, informe escrito de la situación general de la República y de los negocios de su administración realizados durante el año anterior. J. Someter anualmente al Congreso para su aprobación con no menos de 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal por medio del ministerio respectivo. El proyecto de presupuesto que contenga en forma programática el detalle de los ingresos y egresos del Estado.
Si el Congreso no estuviera reunido, deberá celebrar sesiones extraordinarias para conocer el proyecto. K. Someter a la consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación los tratados y convenios de carácter internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos. L. Convocar organismo legislativo a sesiones extraordinarias cuando los intereses de la República lo demanden. M. Coordinar en Consejo de Ministros la política de desarrollo de la nación. N. Presidir el Congreso de Ministros y ejercer la función de superior jerárquico de los funcionarios y empleados del organismo ejecutivo. Ñ. Mantener la integridad territorial y la dignidad de la nación. O. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. P. Recibir a los representantes diplomáticos, así como expedir y retirar el exequatur a los cónsules. Q. Administrar la hacienda pública con arreglo a la ley. R. Exonerar de multas y recargos a los contribuyentes que hubieran incurrido en ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales o por actos u omisiones en el orden administrativo. F. Nombrar y remover a los ministros de Estado, viceministros, secretarios y subsecretarios de la presidencia, embajadores y demás funcionarios que le corresponda conforme a la ley. T. Conceder jubilaciones, pensiones, montepíos de conformidad con la ley. U. Conceder condecoraciones a guatemaltecos y extranjeros. V. Dentro de los 15 días siguientes de concluido, informar al Congreso de la República sobre el propósito de cualquier viaje que hubiera realizado fuera del territorio nacional y acerca de los resultados del mismo. W. Someter cada 4 meses al Congreso de la República por medio del ministerio respectivo un informe analítico de la ejecución presupuestaria para su conocimiento y control. X. Todas las demás funciones que le asigne esta Constitución o la ley. Muchas gracias, Helen. Le agradezco bastante. Como ustedes pueden apreciar acá, el artículo 183 es amplio, certero, y el cual constituye una serie de elementos que le permiten tener al presidente de la República ese ámbito de competencia en los asuntos propios diplomáticos y de interés nacional para poder él actuar dentro de un marco de derecho. Seguidamente, ustedes pueden apreciar acá en la diapositiva que tenemos deberes, artículo 154 de la Constitución. El artículo 154 de la Constitución nos establece ese deber que tienen de la función pública, que es la que nosotros estamos acá ventilando en este semestre. Artículo 154, función pública, sujeción a la ley. Ese es un deber de específicamente todos los funcionarios y específicamente este personaje que estamos, esa figura pública que estamos evaluando el día de hoy como la de un presidente. Si ustedes tienen bien a ver, ahí en el artículo 154 dice que los funcionarios son depositarios de la autoridad. Nuestro mayor funcionario es el presidente de la República, ya que él pues es el jefe de Estado y en su momento también es el comandante general del ejército. Entonces, si nos vamos a la función administrativa, que es cuando es jefe de Estado, ahí lo podemos establecer que es depositario de la autoridad, es nuestra máxima autoridad. Ojo, debemos de tener siempre esos controles que la misma ley y la Constitución acá lo deja establecido.
responsables legalmente por su conducta oficial, ¿ya? Ahí es muy importante tener este elemento presente, que estamos hablando que todo este marco legal se aplica en el actuar, en el ejercicio del cargo de los funcionarios públicos, ¿ya? Diferencia mucho. Sí, Byron, por favor, con mucho gusto. Gracias por la participación. Bienvenido. Hola, licenciado. Buenas noches. Disculpe que le interrumpa, pero No. pienso que era el momento justo, preciso, por el artículo que usted tocaba ahorita. Fíjese, licenciado, que yo siempre critico esta parte justamente del artículo 154, el segundo párrafo, en donde dice que los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no hay partido político alguno. Fíjese, licenciado, de que aquí hay algo bien importante cuando vemos la actuación de los diputados, por ejemplo, que el Congreso de la República lo tapizan en algunos salones con el logotipo de su partido político, cuando realmente no debería de darse esto, porque ellos están al servicio del pueblo. Y si están indagando, si están haciendo algún trabajo que por la naturaleza de su puesto pues lo amerita, ellos no deberían de estar dándole propaganda al partido político, porque están actuando en nombre del pueblo y no solo de un sector. Ellos tienen que actuar en nombre de todo el pueblo de Guatemala, que se supone que ellos velan por los intereses de las mayorías. Entonces, esa parte justamente de este artículo yo lo he criticado porque no se hace valer, ¿verdad, licenciado? Y es una de las funciones que yo insisto, pues ellos violentan la ley de muchas formas y descaradamente. Ese era mi comentario, licenciado. Muchas gracias. Byron, muchas gracias. Acertado comentario. Le agradecemos como siempre la participación. Es un gusto poder tener alumnos, así como todos, pues que siento que por una u otra razón no interactúan más, pero sí siempre los constantes. Muchas gracias por la misma. Todo es nutriente en estos cursos. Ustedes saben que en nuestra carrera, nuestro oficio, nuestra expertise, debemos de tener esa facilidad, esa apertura y siempre ir dentro del marco y defender el ordenamiento constitucional. Como bien dijo el compañero aquí, Byron, pues sí, no se logra establecer más que todo ese control ético, porque ahí versa más la ética de la persona, que yo siento debería, dentro de mi campo y criterio, considero que debería de ser una forma de control ético que debería de prevalecer más para poder tener y dar valor al artículo 113 de la misma Constitución, ¿verdad? Que como lo hemos ahorita en estos tiempos electorales se pone de moda, ¿verdad, compañeros? Porque a lo que dice ahí, Byron fue muy atinado, derecho a optar a empleos o cargos públicos, ¿verdad? Constitucionalmente está establecido, los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos, o sea, es un derecho humano el optar, el tener, siempre y cuando, pues ya nos vamos a la ley y para poder optar debemos estar inscritos como ciudadanos en el registro de ciudadanos, ¿verdad? Ya una vez inscritos, pues se nos habilita ese derecho de poder optar a cargos, porque el que no esté dentro de ese marco no puede ejercer sus derechos civiles y políticos. Aquí serían los políticos, que es optar a cargo público, ¿verdad? Y para su otorgamiento no se entenderá más que a razones fundadas, que estamos aquí con razones fundadas, artículo 113 de la Constitución. Ese motivo, razón o circunstancia que debidamente razonado, contemplado, sustentado y fundamentado, evidencia esos méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Más adelante vamos a ir viendo los requisitos para el cargo de presidente de la República. Ahí vamos a ver la aplicación de este artículo 113. Por eso se les recomienda mucho tener presente el artículo 113. ¿Por qué? Porque nos dice, no se atenderá más razones, no se atenderá más que a razones fundadas en méritos. ¿Cómo nosotros acreditamos nuestros méritos académicos, nuestros créditos académicos? Como estudiantes con su certificado de cursos. Ustedes
ya van, acreditan su capacidad y su nivel adquirido, su capacidad. ¿Por qué? Porque ya han avanzado en los cursos, pero pues tienen a más, o sea, su capacidad está comprobada que sí pueden. Su idoneidad, sí, ¿por qué? Porque van aprobando los cursos. Su honradez, porque son estudiantes, ya ese simple hecho lo tienen otorgado, ¿me entienden? Pero este artículo, si pudiera verse de algún modo a las instituciones que en su momento tienen que determinar en razones fundadas en méritos, solamente no se establece un procedimiento claro que la misma ciudadano considero yo que debería de darse y de meterse como a un micro curso de capacidad, idoneidad y honradez, ¿verdad? Que la persona aquella, porque solo el no tener antecedentes policíacos y penales ya es un paso, ok, pero hacerle una evaluación ética, unas pruebas para establecerse cómo ellos pueden comportarse en determinados ámbitos que se les van a presentar en el ejercicio del cargo. ¿Cómo poder establecer esa capacidad, esa idoneidad y esa honradez? Sí debería de existir una ley propia a eso, que se faculte al organismo que va a estar encargado de otorgar ese cargo público de elección popular, que sería el Tribunal Supremo Electoral en este caso, o para optar a empleos, ¿verdad? Que se tuviera esa ley que fundada en el artículo 113, desarrollarla sería una maravilla. Eso sí es urgente para acá, que implicaría muchos cambios en nuestra sociedad, sí, siempre velando los derechos internacionales en derechos humanos, ¿verdad? Que ustedes saben, hay que velar, no hay que dejar ver que es una limitante a la población, ponerle y limitarle su derecho, sino que al contrario, por el nivel que nosotros, en la situación actual que tenemos como Estado, sí, pasar polígrafo sería una muy buena herramienta, como nos dice aquí el compañero, para poder ir reduciendo ese margen de error, si lo quieren ver ustedes, ¿verdad? Pero sí, lamentablemente, hay que ir integrando hasta la misma Constitución para poder lograr esa mejora en el servidor público, ¿verdad? Continuando con el tema, vamos a darle lectura a la parte final del artículo 154, que en el artículo 54 estábamos que los funcionarios son depositarios de la autoridad. Ya sabemos que ellos tienen autoridad constitucionalmente, la tienen otorgada, ¿verdad? Responsables legalmente por su conducta oficial, sabemos que hay responsabilidad, ya sea administrativa, civil, penal, y la entidad va a ser conjuntamente también solidariamente responsable, siempre y cuando sea en el ejercicio de su conducta oficial, ¿verdad? Están sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Esto es lo que había dicho Byron. Ahí va unido a esto, que mantener ese respeto a la Constitución, a un Estado de Derecho, está ya en la persona que ostenta el cargo público o el empleo público, ¿verdad? X o Y, existen razones que motivan que la misma persona tenga una conducta no tan apegada al ordenamiento jurídico, ¿verdad? Sino que, vean, hay una noticia ahí que un empleado, un trabajador de la Contraloría General de Cuentas, pues, sometió a un alcalde X, y que para no poderle sacar a flote los hallazgos, le pidió una cierta cantidad de dinero y todo. Y bueno, ahí es donde vemos que él ya incumplió con el respeto a la Constitución, el artículo 113, pues ya está en un proceso y todo iniciado, ahí está la persona. Pero vean, si un empleado público se ve empujado a hacerlo, no digamos
las autoridades, ¿verdad? Que tienen ese don de estar por encima de los empleados públicos. Entonces, esos controles sí son necesarios, ¿verdad? Luego, en el artículo 154 encontramos que los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. Importantísimo encontrar una forma de regular esto, ¿verdad? Para que no se utilicen bienes del Estado, recursos del Estado para la servicio de organización política. Ustedes lo pueden apreciar, ¿verdad? Ya no hay más que hablar, ustedes lo ven como está ahorita en este momento. Solo se espera, pues, ¿verdad? Que las cuentas sean claras ya al final de todo este año, ¿verdad? La función pública no es delegable. No es delegable. ¿Por qué? Porque esa función, específicamente, estamos hablando del funcionario como tal. Ya como institución, ya hemos establecido nosotros que se va dando el proceso de primero de concentración, después de descentralización y después de desconcentración. ¿Verdad? Que este es un paso en el cual ya estamos establecido que se van creando personas jurídicas, pero no independientes a la de mayor jerarquía, ¿verdad? Por favor, siempre están sujetas a la autoridad. Ahí vamos. Pero en este caso sí, el funcionario tiene ese apego a la función pública que tiene. Excepto en los casos señalados por la ley. Estamos viendo acá que cuando ya se establece por la descentralización de la administración pública, aquí estamos viendo, tenemos el artículo que le dimos lectura, el artículo 134 constitucional, ¿verdad? Descentralización y autonomía. Ahí es donde se va delegando la administración pública. No podrá ejercerse sin prestar previamente juramento o fidelidad a la Constitución. Acá quisiera consultar si alguien quisiera poderme ¿qué entiende con esto, con este último párrafo? Que no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. Juan Pablo, por favor. Perdón, licenciado. Fíjese que yo tengo una constitución comentada que está muy bonita y tiene una cuestión bien concreta en cuanto a la delegación administrativa. No sé si tal vez me permite compartirla. Por favor, será de mucho o de bastante apoyo para todos los estudiantes y para todos en el portal de la comunidad en este momento. Por favor, Juan Pablo. Bien, entonces dice, el derecho administrativo señala el objetivo de la delegación administrativa: trasladar al delegado el ejercicio de autoridad para que ejecute ciertas actividades de acuerdo con las instrucciones del funcionario delegante. El delegante recupera el ejercicio de su autoridad en cualquier momento por su condición de titular o propietario de la autoridad. La responsabilidad de la que haga o se deje de hacer el delegado recae en el titular o propietario de la autoridad, excepto cuando el delegado no sigue instrucciones o cuando comete excesos sin estar autorizado. El delegado que no sigue instrucciones o comete excesos sin el consentimiento o autorización del delegante asume toda la responsabilidad y debe reparar o pagar indemnización por los daños y perjuicios causados. Previo a ejercitar la delegación administrativa, el delegado debe presentar juramento de fidelidad a la Constitución. Sin juramento, la actuación del delegado se considera nula ipso iure. Gracias, Juan Pablo. Sí, acá por decirles algo, ¿qué pasa si nuestro presidente, nuestros próximos diputados, dignatarios de la nación o nuestras próximas autoridades municipales, alcaldes y concejales no son juramentados? ¿Ejercen, entran o es legal que ejerzan los cargos? Pregunto. No, licenciado, el ejercicio está considerado nulo de pleno derecho. Nulo de pleno derecho. Gracias, Juan Pablo. Así es. Este elemento, y si ustedes lo ven, tristemente yo siento que eso debería ser al inicio del artículo 154, que es el requisito fundamental para poder estar sujetos al ejercicio del cargo.
y poderlo posteriormente de estar delegado en ellos en la función administrativa, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que todo otro nivel, toma de posesión según la ley de servicio civil, la toma de posesión, así es, Osma, exacto, hay que tomar posesión, pero el acto de la toma de posesión, artículo 174 en el Código Municipal, si lo pueden consultar ustedes, es atinente a los consejos municipales. Es un acto propio y solemne de ellos, ¿verdad? Entonces, este elemento del juramento de fidelidad a la Constitución es fundamental para poder ser juramentados y tomar posesión en ese momento, y a partir de ese momento ya están sujetos a la ley y ya son responsables y ya se les ha delegado la función administrativa, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ellos ya por sus actos, en el ejercicio de sus cargos oficiales, ya están sujetos a la ley y ya puede estar sujeto a responsabilidad si ya les nacen sus derechos. ¿Por qué? Porque alguien no va a poder, por decirle algo, los consejos municipales no va a poder cobrar dietas sin haber tomado posesión. ¿Por qué? Porque ese es el acto de discernimiento del cargo para poderlo ejercer. Entonces ya al ejercer, ya uno tiene esas prerrogativas o derechos, como decirle, dietas, ¿verdad? Nuestro presidente, que es el tema de hoy, pues él tiene sus beneficios, ¿verdad? Que los vamos a ir viendo más adelante, vamos a ir abarcándolos, pero este elemento son deberes, ¿verdad? Es un deber tomarle fidelidad a la Constitución. Para mí tendría que iniciar el artículo con ese pequeño, gran detalle, pero si ustedes lo ven, estratégicamente está hasta de último colocado, ¿verdad? Entonces, por favor, tomar en cuenta este elemento del artículo 154, porque es un deber tomar puramente fidelidad a la Constitución y por ende sea la toma de posesión del cargo público. Continuamos. Sistemas de sustitución. Aquí vamos a artículo 184. Si alguien me pudiera apoyar con la lectura del artículo 184, se lo agradecería bastante. Sharon, tal vez. Tiene su constitución a la mano. Sharon Rodríguez. ¿Qué artículo dijo, perdone? Artículo 184 de la Constitución, por favor. Artículo 184, elección de presidente y vicepresidente de la República. El presidente y vicepresidente de la República serán electos por el pueblo para un periodo improrrogable de 4 años, mediante sufragio universal y secreto. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procederá a segunda elección dentro de un plazo no mayor de 60 ni menor de 45 días, contados a partir de la primera y en día domingo, entre los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas. Gracias, Sharon, muy amable. Bueno, acá como ustedes lo pueden ver, nos da los parámetros de un periodo, ¿verdad? Va a ser un periodo improrrogable, ¿verdad? Entonces ya lo tenemos establecido. Más adelante vamos a ver que la prolongación no está contemplada acá. Desde entonces, acá no se puede dar la figura que se nos dio en otro organismo del Estado, ¿verdad? Que ahorita no lo vamos a traer a una colación, pero que ahí está. Entonces, tenemos establecido que es un periodo improrrogable de 4 años. Esos son sistemas de sustitución, que primero va a ser por el tiempo, que vencido sus 4 años tiene que ser sustituido mediante sufragio universal y secreto, ¿verdad? Que por favor les pedimos a todos que ejerzan su voto, ¿verdad? Es un derecho para poder tener mínimo como ciudadanos el don de poder opinar sobre la administración actual, porque aquel que no vota, ¿cómo va a poder hacer su crítica? No la ejerce, ¿verdad? Ligia, por favor, gusto saludarla. Qué gusto poderla buenas tener noches, acá. es un gusto. Muy amable, gracias, licenciado. Para mí también es un gusto poder comprar. Licenciado, una pregunta, discúlpeme la pregunta. ¿Qué pasaría si, como usted sabe cómo están ahorita las autoridades, ¿verdad? O sea, que ya nadie cree en el voto ni nada.
¿Qué pasaría si más del 50% votara nulo? Por ejemplo. Sí, ahí se obliga, sí, mire, por mi situación actual, de donde laboro, pues tengo un pequeño limitante para poder abarcar a profundidad el tema. Pero sí, el voto nulo, si ustedes lo pueden ver, lo más que podría, no es si lo queremos utilizar para burlar el periodo de sistema de sustitución de 4 años improbables, pudiera darse que mientras no se tiene una mayoría absoluta o después de una segunda elección con las dos que obtuvieron la cantidad de votos relativa, el voto nulo no permitiría que se dé se complete la figura del traslado de poder. Lo que sí obligaría es al que no tener una respuesta positiva, si lo quiere ver así, se tendría que convocar por el ente encargado con esas dos planillas o organizaciones políticas a reevaluar el proceso. Pero aquí tenemos establecido que solo hay una primera y segunda vuelta constitucionalmente, ¿verdad?, establecida. Entonces, el voto nulo lo que traería sería más confusión que beneficio para la población, ¿se entiende? Sí, por eso es mayor. Suni, sí, por favor, le vamos a dar la palabra, por favor, pero para terminar el tema del voto nulo, le digo, daría ese margen como un vacío legal, porque si ustedes ven el voto nulo, el procedimiento para ejecutarlo que ganara, también falta de regulación y procedimiento. Entonces, ahí es donde se crea ese vacío, esa laguna legal, ¿verdad? Pero no es la mayor solución, al contrario, ¿verdad? Es una de las peores situaciones que nos tendría que tocar como Estado. Suni, por favor. Gracias, buenas tardes, licenciado y compañeros. Con referencia a la pregunta de la compañera Ligia del voto nulo, realmente no es recomendable votar nulo, ya que en las mesas se pelean los votos. Por ejemplo, si ponen una X en en la papeleta, pero va a pelear el que tenga una línea más así o cualquier cosita van a buscar para favorecer a un partido político. Es mejor votar por un partido político directamente. El voto nulo no nos favorece en nada. Gracias, Suni, por la aportación. ¿Alguien más? Muy amable, gracias, compañerita. Domi, por favor, Domi, acá. Sí, buenas noches. Yo creo que la mayoría estamos así también porque las elecciones se acercan. Sí. Yo creo que la mejor manera es ver las propuestas, porque ahí sí que del montón de mango podrido tendremos que sacar alguno que podamos comerle un poco, por decir algo, ¿verdad? Porque es que yo siento que sí, hasta yo, pues sí me siento impotente al ver, o sea, cómo es posible que han ignorado la Constitución y pues personas expresidiarias postulándose para ser presidente. O sea, ella dice, mira, que no están buscando el bienestar de Guatemala, sino querer seguir estando en el poder y ver que se logra todavía. Eso es muy triste, ¿no? Y sabiendo cómo estamos ahorita, la canasta básica hasta arriba, muchas personas desempleadas. Entonces, eso es muy triste. Entonces, eso es lo que yo pienso, esa es mi opinión, es que estudiemos las propuestas, pero sí el voto nulo, creo que eso no nos va a beneficiar, sino que a ellos, ¿verdad? Únicamente. Sí, no.
Jimmy Morales, sí. Gracias, Domi, por la participación. Le agradezco. Sí, todos tenemos esa incertidumbre, ¿verdad? Latente en estos momentos tan importantes y decisivos para nuestro país. Pero sí, como dice Suni, lo más importante es voto nulo no favorece a nosotros, a la mayoría que somos el pueblo, ¿verdad? Sino que daría y abriría para poder hacer un procedimiento que no nos llevaría a nada bueno, ¿verdad? Entonces, lo más importante y lo más sugerible es que por favor tengamos esa conciencia, ¿verdad? Que ahí sí que cada quien como ciudadano guatemalteco es propio y libre de sus decisiones, pero en este caso sí es de tener una línea directa y tanto como estudiantes, profesionales del derecho, tener esa satisfacción y decir que sí, uno da su voto consciente y seguro, ¿verdad? O sea, no es de unirnos a la mayoría y volvernos de conglomerado social que va y por gusto, sino que no sentirnos responsables de la realidad que se vaya viviendo cada 4 años, ¿verdad? Byron, por favor. Licenciado, perdón otra vez yo por acá molestándolo, pero fíjese que no. La realidad es de que aquí hay algo bien importante y es de que, por ejemplo, en el nivel académico nuestro ya nos permite analizar justamente ese tipo de temas con mayor detenimiento, como lo decía Domi, pero es el hecho de que tenemos que, pensaría yo, tenemos que enfocarnos y a conocer realmente cómo funciona un partido político. Porque, de hecho, de qué forma manejan estas campañas, por ejemplo, el dinero que tiran en las campañas políticas y qué es lo que va a suceder con ese dinero. Ese dinero lo están tomando, yo lo veo como un empresariado, ¿verdad? De que yo no estoy en contra del empresario, al contrario, ellos son los que generan el empleo y todo, y hay que, de verdad, que hay que admirarlos porque no cualquiera lo puede hacer. Pero resulta de que a este tipo de eventos que existe, de que es el electoral, no debería darse de esa manera porque están invirtiendo dinero como que fuera una empresa propia, que de hecho ya lo es para muchos de ellos, empresas familiares. Entonces resulta de que mientras más dinero gasten, más comprometido tenemos al país y votamos por ellos porque esa gente va a llegar a recuperar el dinero que están gastando, más la ganancia que se esperan obtener de ella. Entonces, ese es un punto que para mí es clave para saber qué tipo de partido político podría ser bueno. No es precisamente porque él es un buen empresario el que va a llegar a administrar bien los recursos del Estado. Al contrario, yo lo veo desde el punto de vista de que este empresario, como le digo, los admiro porque no cualquiera tiene esa capacidad, pero por lo regular se enamoran de generar dinero. Y cada punto que tengan para poder ganar, obtener una ganancia, lo van a tomar. Entonces, no es el lugar en el que ellos deberían de estar, sino que al contrario, las personas que deben ocupar esos puestos son personas de que están dirigiendo esa labor para el servicio, para verdaderamente prestar el servicio y administrar bien los recursos del Estado, de manera de que todos obtengamos lo que verdaderamente necesitamos. Y como usted decía, ese punto de honradez y honestidad y todo eso es muy importante. Y es bien difícil poderlo realmente medir, porque muchas personas no tienen antecedentes, pero ¿cuáles son los deseos, como le digo, de llegar a esos puestos de gobierno? ¿Verdad? Esas jugosas, como le dijera yo, son ganancias que obtienen de cada proyecto mal hecho que nos están dando a nosotros, ¿verdad? Pero esa es solo una opinión mía, licenciado, me gusta saludarlo nuevamente hoy. Gracias, Byron, gracias por el aporte. No hay pena. Sí, compañeros, ahí vemos ese tema de la inversión de los fondos, ¿verdad? Sí, ahí hay comentarios también que pues, gracias por ponerlos, pero no todos los vamos a poder entrar a conocer a fondo, ¿vieron? Por favor, artículo 187, si son tan amables, ese siempre está en el sistema de la sustitución relacionado, pues nos habla de la prohibición de reelección, ¿verdad? Aquí queda claro, yo siento que
es una herramienta limitante, por el momento buena, ¿verdad? Pero imagínense ustedes que, por decir el tema de El Salvador, ¿verdad? El presidente de ellos, una persona que está dando cambios radicales por su pueblo. Yo sí quisiera que fuera reelecto, ¿verdad? Imagínense, pero estamos hablando no del ordenamiento jurídico de El Salvador, sino que estamos hablando de nuestro, y esta figura de la prohibición de reelección ahí nos limitaría, ¿verdad? Sería un gran golpe bajo para el Estado, ¿no? Porque tal vez a una persona la van a dejar trabajar, pero como está, y someter la reforma de la Constitución, el procedimiento, o sea, complicado, ¿verdad? La figura yo siento que por el momento está atinante, pero más adelante, ojalá quisiera yo que pudiera decirse que es necesario quitarla, ¿verdad? Cuando llegamos a tener una persona que todos, digamos, está trabajando por el bien común, no por el enriquecimiento individual, ¿verdad? Entonces acá, artículo 187, si alguien me quisiera apoyar con la lectura, por favor, compañeros, se los agradecería bastante. Prohibición de la elección, artículo 187. Gracias, Adela, muy amable. La persona que haya desempeñado durante cualquier tiempo de cargo del presidente de la República por elección popular o quien haya ejercido por más de 2 años en situación de titular no podrá volver a desempeñar en ningún caso. Las reelecciones o la prohibición son punibles de conformidad con la ley. El mandato que se pretende ejercer será nulo. Gracias, Adela. Ahí es como les digo, ¿qué pasaría con lo del voto nulo, verdad? Al contrario de ayudarnos, crearía un gran problema. ¿Por qué? Porque él no es de que se esté prolongando ni reeligiendo, sino que se está haciendo obligadamente a continuar en el cargo, imagínense, ¿verdad? Porque no es de que él diga, voy a hacer todo lo posible para entorpecer un proceso electoral y me voy a prolongar. No, la persona que esté titular no lo está haciendo, ¿no? No se está reeligiendo, pero una forma de no poder nosotros mismos como ciudadanos votar, elegir y traer una nueva autoridad. O sea, nosotros mismos estamos dando ese voto para que se crea una incertidumbre jurídica, ¿verdad? Entonces sí es complicado el tema ese, ¿verdad? Entonces por lo primordial, como dijo la compañera, es votar, ¿verdad? Artículo 188, convocatoria de elecciones y toma de posesión. La convocatoria a elecciones y la toma de posesión del presidente y del vicepresidente de la República se regirán por lo establecido en la ley electoral de partidos políticos, ¿verdad? Entonces ahorita ya saben, ya fue convocado, ya el proceso de elecciones ya está. Las próximas elecciones, ¿alguien me puede decir qué día van a ser las elecciones? Como estudiantes tenemos el hábito de leer la prensa, de los periódicos, ¿verdad? 26 de junio. 25 de junio. Uh-huh. Sí, es en junio. Vaya, muchas gracias. Se celebra. Sí, en la fase de elección. Y la segunda vuelta de haber. El 20 de agosto, ¿ya? 20 de agosto es de existir una eventual segunda vuelta, por favor. Entonces, estar atentos. Artículo 189. Falta temporal o absoluta del presidente de la República. Imagínense, aquí cómo podríamos nosotros tomar que no se podemos hacer cambio de autoridad a través del sufragio. Una falta temporal. Se están hablando de por qué, el motivo, ahorita lo vamos a evaluar aquí en el 189. En caso de falta temporal o absoluta del presidente de la República, una falta absoluta, fallece, ¿verdad ustedes? Temporal, no puede, no está, y si era ya terminó su periodo, tenemos una falta temporal de presidente, ¿verdad? Lo sustituirá el vicepresidente. Vean, aquí es curioso, ¿no?
Si la falta fuera absoluta, el vicepresidente desempeñará la presidencia hasta la terminación del periodo constitucional, que ya lo establecimos 4 años improrrogables. Y en caso de falta permanente de ambos, completará dicho periodo la persona que designe el Congreso de la República con el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados. Ven a dónde nos lleva esa situación de incertidumbre a la hora de no haber una transición de mandos de poderes. Cae y la salida está que le corresponde y le compete al Congreso de la República darnos algo. Y no hay requisitos para ese. ¿Por qué? Porque los requisitos que estamos viendo para presidente es para ser electo. ¿Entiendes? Aquí se tendría que aplicar el artículo 113, pero no es un empleo ni es un cargo público de elección popular, ¿verdad? Sino que va a ser ejercer un cargo público por designación legislativa, si lo quieren ver ustedes así. Entonces, la persona que designe el Congreso, ellos se tienen que poner de acuerdo con el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados. Ahí está la salida poco convencional, para mi criterio, para poder darle una solución a la falta de poder darle cambio después de un proceso selectivo de autoridad de la figura del presidente. Los requisitos, como ya lo vieron ustedes aquí, artículo 185 de la República. Por favor, ¿quién me da los requisitos para el presidente? Artículo 185. Requisitos para optar a los cargos de presidente y vicepresidente de la República. Podrán optar a cargo de presidente o vicepresidente de la República los guatemaltecos de origen que sean ciudadanos en ejercicio y mayores de 40 años. Gracias. Acá nos lleva a ese análisis del artículo 144 y 145 de la Constitución. Nos sugieren que tengamos a bien ese análisis. Nacionalidad de origen y la nacionalidad de centroamericanos, ¿verdad? Entonces, por favor, esos artículos los entran ustedes, los leen ya con su conocimiento ahí del derecho civil, por favor, le dan una confrontación, lo integran y las dudas que tengan, pues con mucho gusto en la próxima sesión las podemos contemplar acá en clase, por favor. Y las prohibiciones, de nuevo retomamos el artículo 186 y 187 de la Constitución. Tenemos que el artículo 186 nos establece las prohibiciones que no podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República, el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de gobierno. O sea, tenemos ahí la primera situación. B, la persona que ejerza la presidencia o vicepresidencia de la República cuando se haga la elección para dicho cargo o que la hubiera ejercido durante cualquier tiempo dentro del periodo presidencial en el que se celebren las elecciones. C, los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad del presidente o vicepresidente de la República. Ojo, cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia y los de la prohibición va a ser de los parientes cuando el vicepresidente se encuentre ejerciendo la presidencia. ¿Vieron? Si él en su momento nunca está ejerciendo, ya sea de forma definitiva o temporal, la presidencia de la República, los parientes de él no tienen esa prohibición. ¿Vieron? O sea, ese es el elemento, tenerlo muy en cuenta, esa palabra cuando, ¿no?, se encuentra ejerciendo la presidencia. Y los de las personas que se refiere el inciso primero de este artículo, los parientes de consanguinidad del 4º grado y 2º de afinidad del caudillo, jefes de un golpe de Estado y de alguna revolución armada. D,
Sí, el artículo fue empezado directamente por Entre Ríos Montt, aún así lo inscribieron en el 2003. Sí, el proceso que desde 2003 ha marcado la credibilidad en el marco político de nuestro país. Bueno, el que hubiese sido ministro de Estado durante cualquier tiempo en los 6 meses anteriores a la elección. Este es un término de tiempo que se debe contemplar. Los miembros del ejército, salvo que estén de baja o en situación de retiro por lo menos 5 años antes de la fecha de convocatoria. Los ministros de cualquier religión o culto, tema reciente, y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Artículo 87, prohibición de reelección, que nuevamente lo mezclamos para las prohibiciones, ¿verdad, compañeros? Entonces, por hoy tuvimos a bien entrar a conocer estos aspectos importantes de la Presidencia de la República. Por favor, dudas que tengan, con mucho gusto, en la próxima clase la podemos entrar a debatir. Por mi parte, hoy fue un gusto poder estar aquí con ustedes. Vamos a terminar la grabación, Andrés, para que Feliz noche, Lick. Compañeros están ahí. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Gracias. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Feliz noche, chicos. Un gusto, que descansen, por favor, a todos. Un gusto y gracias por las participaciones. Les agradezco bastante el apoyo a todos. Un gusto. Feliz noche, Lick. Dios lo bendiga. Gracias igualmente, Ligia, y a todos también, que tengan un buen descanso, y si todavía tienen curso, pues éxitos en el próximo curso. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo quiere. Cuídense mucho, pues.